Inicio de la grabación. Muy bien. Bienvenidos a todos a la primera sesión del curso de Internet de las Cosas con la SP32 en su modalidad básica. Este curso va a empezar, o bueno, empieza el día de hoy y va a culminar aproximadamente entre el 14 y 16 de agosto. Terminado la última sesión, vamos a tener un par de semanas de descanso por si ustedes quieren continuar con el aprendizaje en el mismo horario de trabajo con el curso de IoT intermedio o Internet de las Cosas intermedio. ¿Cuál es la diferencia? Que sobre todo lo que vamos a avanzar acá, vamos a ir ya en el módulo 2 a aprender el tema de IFTT, después vamos a aprender cómo utilizar Google Assistant, cómo crear tu propio servidor web, bases de datos realizadas por ti, utilizar PHP. Si nunca has manejado, no se preocupen, todo se les va a enseñar en esa parte. HTML, se va a ver igual el manejo de Node-RED, Firebase, como algunos de las herramientas de trabajo, ¿no? Pero eso ya les voy a comentar cuando ya estemos en la última sesión un poquito más adelante, pero es en sí el alcance al que quisiera que podamos llegar todos los que estamos iniciando este curso hasta el final para poder comprender y sacarle el mayor aprovechamiento posible a la placa SP32, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿En qué consiste la SP32? ¿Cuál es el contenido que vamos a llevar en la presente capacitación? El día de hoy vamos a ver la introducción al Internet de las Cosas, la instalación del plugin de trabajo y el manejo de las salidas digitales. El día miércoles o en la sesión número 2, señal digital de salida. Vamos a continuar con un par de ejercicios más y señal digital de entrada empleando Wodwi, el cual es el simulador que el día de hoy igual vamos a aprender a utilizar. En la sesión 3 vamos a completar el uso de las salidas digitales o diré de las entradas digitales, pero vamos a aprender el manejo de la función input, input pull up, input pull down y el uso de resistencias internas que tiene la placa. Toda esta primera semana o todas estas primeras 3 sesiones que están ahí con amarillo, lo vamos a llevar a través del simulador para que ustedes tengan tiempo esta semana como tal de poder adquirir los componentes de trabajo, ¿no? Hay algunos componentes que nosotros podemos obviar y que están dentro del simulador, pero cuando ya vayamos a hacer nuestro sistemita IoT, vamos a necesitar los componentes físicos. ¿Para qué? Para mostrar esta información que estamos generando a través de la nube. Por esa razón. Y sobre todo, en el manejo de la señal analógica y sobre todo el hecho de la señal DAC, no se puede utilizar el simulador. Eso sí o sí se requiere material físico. En la anterior versión de este curso, que culminó el día sábado, intentamos hacerlo en el simulador, pero no funcionó. Entonces, por esa razón, directamente de manera física tal cual. ¿Ok? La sesión 5, seguimos con la señal analógica y aprendemos gráficas en tiempo real a través del serial plotter, ¿no? Los valores que estoy generando, digamos un potenciómetro, vamos a ir moviéndolo y ese comportamiento lo vamos a ver en gráficas a través del libro. Vamos a utilizar el sensor táctil que viene integrado en la SP32 y vamos a ir hacia el manejo del sensor de humedad a suelos, que es otro sensor que vamos a utilizar. En la sesión número 7, el sensor de HT11 o de HT22, el protocolo I2C y el módulo o el sensor barométrico BMP 280. ¿Listo? ¿Qué más? Algo que sucede con este sensor barométrico es que tiene una librería. Esta librería, como tal, nos permite trabajar en una dirección por defecto, pero también cambiar a otra dirección. Esa otra dirección es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a modificar la librería para que el sensor barométrico tenga pocas conexiones y pueda hacerlo mucho más sencillo y factible en cuanto al manejo como tal. En la sesión número 8 ya vamos a hacer una estación meteorológica con ThinkSpeak, la cual es una herramienta de IoT, o bueno, es una herramienta web que nos permite graficar datos, mostrar datos, imprimir datos, básicamente. Todo eso lo vamos a hacerlo ya en esa sesión, donde vamos a ocupar estos sensores. Sensor de humedad de suelo, sensor de temperatura y humedad, el sensor barométrico, que es un sensor que te da temperatura, presión atmosférica y altitud. Y todo ello va a estar directamente graficado en ThinkSpeak. Para eso sí necesitamos los componentes físicos para que la información que vaya detectando del ambiente donde están
lo pueda subir a la nube y poder visualizarlo, generar estadísticas, datos con él. ¿Ok? Y la última sesión, en teoría, que sería la sesión número 9, trabajaríamos con comunicación unidireccional con Blink o con Blink IoT Cloud y el uso del doble núcleo. Pero lo que vamos a hacer, y eso ya no lo indiqué cuando estábamos viendo este tema de las inscripciones, vamos a agregar una sesión número 10. ¿Listo? En esta sesión número 10, que igual va a estar dentro de esa misma semana, vamos a trabajar con el doble núcleo de la placa SP32. Y si pueden adquirir los componentes, vamos a hacer un autito inalámbrico. Les voy a pasar igual los detalles. Si no lo pueden hacer, no se preocupen, igual con los elementos que yo los voy a tener, ustedes lo van a controlar desde donde se encuentran el dispositivo que yo tengo acá en casa, ¿no? ¿Ok? En eso se va a basar. Si pueden hacerlo, súper. ¿Y en qué va a consistir? En controlar este robot inalámbrico a través de Wi-Fi. Eso es lo que vamos a generar. Uso del doble núcleo y el manejo de un autito inalámbrico. Todo eso es en cuanto al contenido. Ahora, está especificado en 10 sesiones. Lo que hacemos, como les decía hace un momento, va en base al grupo de trabajo. No significa que en las 10 sesiones vamos a culminar. Si digamos, hay que reforzar un poco más y necesitamos una sesión o dos, la llevamos adelante para que podamos comprender y sacar el mayor aprovechamiento del curso. ¿Ok? Pero primordialmente está enfocada en 10. Si se amplía, como les decía, a una o dos más, no hay problema. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna consulta o alguna duda? Creo que todo claro, ¿no? Listo. Entonces, si no hay preguntas, vamos hacia lo siguiente. Este es el material que necesitamos para las clases. Todo lo que está aquí en la parte derecha, primordialmente el tema de los sensores, es lo que nosotros requerimos para poder llevar la parte de sensores. Lo que está aquí en la izquierda, bueno, la placa sí o sí la vamos a requerir, ¿no? Pero para esta primera semana, LEDs, pulsadores, potenciómetros, todo eso hay en el simulador, podemos utilizarlo directamente ahí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es IoT? ¿Qué quiere decir Internet de las cosas? O si alguna vez han escuchado esa palabrita o esa frasecita, ¿qué es? El Internet de las cosas, por sus siglas en inglés IoT, que significa Internet of Things, es un concepto que nace en el año 99, gracias a Kevin Ashton, quien en esa época era vicepresidente del MIT. Nace como un concepto en el cual indicaba qué pasaría si todo lo que actualmente utilizamos se pueda controlar a través de Internet. En un inicio era como que, pero esto es una idea trillada. Decía, ¿a qué te refieres? Empezó, ¿no? Y dijo, bueno, a ver, ¿qué pasaría si, digamos, nosotros volvemos esta serie que existía de los supersónicos a la vida real? Los supersónicos, para los que no han escuchado sobre esa serie, es una serie animada del año de 1970, producida por Hanna-Barbera, que estaba valuada en 100 años después, donde después de 100 años íbamos a tener un servidor, un robot, iba a haber videoconferencias, llamadas por smartwatch, diferentes cosas, ¿no? Que para esa época era solo ficción. Pero todo lo que ahorita les voy mencionando ya es real, ¿verdad? Y no ha pasado 100 años para que sea eso real. Entonces, sobre esa premisa iba Kevin Ashton. Decía, ¿qué pasa si eso lo volvemos realidad? ¿Será posible? Y es así como nace el Internet de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que es el Internet de las cosas? Se refiere a que todo lo que actualmente conocemos se puede controlar a través de la nube. Las cosas se conectan a la web. A eso se va. Puedo conectar, entonces, si yo quisiera un sistema de alarma, puedo conectar
una licuadora, un microondas, lo que yo desee, cualquier sistema hacia la web. ¿Qué necesitaría, digamos, este dispositivo para conectarlo a la web? Para empezar, conexión por Wi-Fi. Porque a través de Wi-Fi se conectaría hacia la red y a través de la red va a tener un identificador. Con este identificador ya voy a saber a qué componente me voy a comunicar, sin importar si estoy yo en el mismo lugar o en otro país o en el otro lado del mundo. Y va a dar la relación constante. Por eso les decía hace un momento, si no pueden conseguir el tema de los componentes del autito, no hay problema. Ustedes desde donde están van a poder controlar el que yo voy a tener armado acá, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso? Gracias al Internet de las cosas, que es lo que nosotros vamos a irnos adentrando paso a paso. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Una de las primeras placas, por ejemplo, con este tema del Internet de las cosas, o el precursor, por así decirlo, fueron las placas Arduino. Pero algo que tenía delimitado una placa Arduino, les estoy hablando hace unos 7 años aproximadamente, es que, por ejemplo, una placa Arduino Uno para poder conectarse a Internet necesitaba una shield, un escudo, una expansión que le permitía conectarse por cable LAN. Pero lo que era lo malo, que no podías mover el dispositivo, no seguía dentro de un lugar estático, porque si lo movías, entonces ya no tenía la conexión. A través de eso, Arduino ha sacado otras placas para poder generarlo, pero el nivel adquisitivo no es muy acorde. ¿Y qué es lo que pasó? Por otro lado, otra empresa, en este caso llamada Espressif, es la que ha sacado la primera placa con Wi-Fi incluido dentro de la plaquita. Y esta de las primeras placas fue la SP8266. Entre las SP8266 nace la primerita que les decía, ¿no? Esta que sería, ¿qué pasó? Creo que, ya, esta va por acá y este va aquí. Listo. Nace esta primera que es la SP01. Sobre esta SP01, lo malo era que necesitaba otro controlador. De acá yo lo conectaba a un Arduino, a un PIC o a cualquier otro microcontrolador, utilizando comunicación por protocolo UART, donde solo te permitía utilizar a razón de 2 pines de trabajo. Entonces yo podía conectarme a internet, ya, muy bien, pero solo podía programar 2 elementos. Un sensor de temperatura, un LED, digamos, o 2 LEDs ponía, ya no podía agregar nada más. Entonces, para un inicio, ya, lo valió porque te dio internet, te dio conexión a Wi-Fi, súper. Pero, ¿qué sucedió? Era limitado. Entonces, lo que sucedió fue que se agregó la siguiente versión, la SP2, que tenía un par de pines más, que estos ya, porque estos eran 2 para uso, 2 para conexión, 2 para alimentación y 2 reservados. Aquí quitaban los reservados y ya tenías 4, pero seguía faltando, ¿no? Entonces, con el pasar de los años han ido mejorando, mejorando, hasta que la última versión de la SP8266 llegó a ser esta, la versión 2. Y esta versión 12 ya la agregaron dentro de un microcontrolador, que es este que lo vemos ahorita acá en la izquierda. Este de la izquierda se conoce igual con el nombre de NodeMCU o SP8266 en su versión 12. ¿Y cuál es ese núcleo? Está acá. Es este pequeño de aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Muy bien, tenías ya Wi-Fi, podías conectar ahí los pines, tenías mayor amplitud. Lo único malo es que esta plaquita solo tenía un pin de entrada analógica. Solo contaba con un pin de entrada analógica, lo cual no era factible, porque si yo tenía 3, 4, 5 sensores analógicos, no podía conectarlo, ¿no? Súper, tenía Wi-Fi, genial, podía programarlos, conectar otros dispositivos, pero una sola entrada. Para suplir el problema, lo que hicieron fue agregar un multiplexador, que usualmente se utiliza el ADS 1115, que se conectaba por I2C y te permitía agregar 4 entradas extra. Entonces, el ADS 1115 se conectaba por el protocolo I2C y ya tenías 4, más esta ya tenías 5 entradas. Pero ¿qué era lo malo? Tener que comprar otro dispositivo más, ¿no? Aún así, se estuvo trabajando de esa forma hasta el año 2015 sin problemas. Actualmente algunos la siguen utilizando
porque te facilita el hecho de tener que utilizar el Wi-Fi, ¿no? Y a nivel adquisitivo te sale como unos, si lo compras de la empresa tal cual, te sale a razón de $5. Y eso, $4. Pero con la importación a los diferentes países la encuentras entre unos $6 a $10 aproximadamente, dependiendo del país donde se lo vaya a vender, ¿no? En el caso de acá de Bolivia, por ejemplo, esta está a razón de unos $8 más o menos. Sí, no, 5, 6, $7 está. Pero en sus inicios estaba a 15, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Como todo tiende a evolucionar, pasó lo mismo. Evolucionó a esta otra placa que es la que vamos a utilizar, la SP32. Diferencias con la NOD MCU. La SP32 tiene BLE. BLE es Bluetooth de bajo consumo. Sus siglas vienen de Bluetooth Low Energy, que significa que consume poca corriente en cuanto a un módulo Bluetooth clásico. Después, aparte de Bluetooth, viene con GPOs. Los GPOs se refiere a que todos estos pines que tenemos acá pueden funcionar como entrada, salida digital, entrada y salida analógica. Y con eso ya suplía, ¿no? La única entrada que tenía en la anterior versión. Entonces, todos los pines de acá pueden funcionar como entrada analógica, entrada digital, salida analógica. Y GPO significa pin de propósito general, de entrada y salida, ¿no? Entonces, eso es lo que se genera. Pero, ¿cuál fue el boom? Bueno, tenía igual esta SP32, viene ya con Wi-Fi. Súper, ¿no? Similar al anterior, entonces, ¿por qué invertir? El boom viene con lo siguiente: doble núcleo. A diferencia del anterior, todos los microcontroladores funcionaban solo con un solo núcleo. Al tener doble núcleo, se refiere a que yo tengo dentro de esa misma SP como si tuviera dos microcontroladores y cada microcontrolador puede trabajar por separado. ¿Qué significa? Que puedes hacer o generar multitarea. Hacia eso se va. Puedes hacer procesos en paralelo. Placas como Arduino, PIC, la Node MCU, igual te permiten en paralelo, pero en el caso de ellas se utiliza hilos de ejecución a través de una función llamada milis. ¿Un poquito más complejo? Sí. ¿Es posible? Sí, pero es un poco más complicado realizar. En cambio, en esto, al utilizar el doble núcleo, tú solo lo programas y dices, voy a usar el núcleo 1 o el núcleo 0 y listo, y se programa. Vamos a aprender a utilizar el doble núcleo en el curso. ¿Ok? Eso fue, pero el boom. Entonces, desde el 2016 que nace la SP32 con esta característica en particular, los diferentes microcontroladores de diferentes empresas vinieron de la misma forma, con doble núcleo. Caso el tema de la Raspberry Pi Pico, caso el tema de la STM32, que son en sí microcontroladores que vienen con ya ARM Cortex. Después, caso de la Banana Pi, Orange Pi, que igual vienen con doble núcleo, dependiendo del modelo, ¿no? Arduino igual se ha metido a esto del doble núcleo con placas específicas tal cual. E incluso Arduino sobre esa misma tecnología del SP hace unos días ha sacado una placa Arduino Nano que está con tecnología de la SP32. ¿Y por qué? Por la factibilidad de poder utilizar esto no solo a nivel prototipado, sino también a nivel industrial. ¿No? Entonces, eso es lo genial. ¿Y qué más tiene este sensor por dentro? Bien, o diré, este módulo tiene sensores integrados, sensores touch capacitivos, sensor de efecto Hall, todo ello, ¿no? Que vamos a aprender a utilizarlo conforme vayamos avanzando. ¿Ya? Pero aún así no quiso quedarse ahí y dijo, ¿por qué no sacar nuestra placa para el área del Machine Learning, visión artificial, Deep Learning? Y nació esta otra, la SP32K. Diferencia a razón de costos. Esta, yo les voy a dar los costos en dólares en base acá a lo que tenemos acá, para que como tenemos participantes de diferentes países, caso México, Venezuela, están igual participantes de Perú, de El Salvador como tal, y Colombia, entonces ustedes ya lo van adecuando en base a sobre ese precio estándar de sus países, ¿no?
Puede que en algunos países llegue más barato, sí, porque puede que sea un país que tenga costa, por donde pueda llegar de manera más sencilla, ¿no? Por ejemplo, acá Bolivia llega del lado de Chile, o si no, llega desde el lado de Perú. Ahora, si hacen importación desde China, entonces hay que ir a recoger a esos dos países, igual el tema de aduanas, aumenta el arancel, ¿no? Entonces, esta SP32 acá actualmente está a razón de $10, 10 a $15, pero en sí, en la empresa tal cual de Expressive, la encuentras a $6. La no de MCU a $4, ahí está otra a 6. Y la SP32K está a razón de unos 15 a $18. Diferencia ya viene con la camarita, que es una OB70 o una OB070 o 072, porque ahora igual hay versiones de SP con diferentes tipos de cámaras, que solo varían en cuanto a la resolución, ¿no? Un slot para una SD, por si quieres almacenar datos aparte de lo que te presenta la SP, y algunos pines extra para agregar sensores, ¿no? Entonces esto ya orientado hacia la visión por computador, visión artificial, machine learning, deep learning, como tal. Y la programación en general para cualquiera de estas es la misma que vamos a aprender. Solo se cambia el tipo de placa. Como fue una tecnología tan buena esta, la de Espressif, cuando ingresó al mercado, diferentes placas han salido al mercado. Acá estamos viendo algunas de ellas. De todas las que tienen, esa, la SP32 dentro como núcleo. No significa que sean las únicas las que estamos viendo acá. Hay bastantes. Incluso todavía deben haber más. Estas son algunas que les puedo mostrar en base al registro. Las que vienen de TTGO, las que vienen del Lolin, después esta otra igual que viene del Lolin, pero ya con una OLED, por aquí la de Sparform, acá abajo tengo otra del Lolin, por este otro lado de Adafruit, de esta otra que es, bueno, es la primera vez que lo vi en lo que lo estaba revisando, no la he visto de manera física, solo así en fotos, tal vez a alguno de sus países puede que llegue, por ejemplo acá Bolivia, solo llega esta otrita, y llegan estas dos y llega esta de acá. Ahí está el SP, ¿no? Entonces ahí tienen algunos. Después acá, sobre la SP32 en Node MCU, de Wemox, esta otra de acá, esta otra, la misma de TTGO, pero sin pantallita, directamente ahí, y la que nosotros vamos a utilizar, o por lo menos la que yo voy a emplear en el curso. Estas dos. La SP32 DeadKit B1, que viene de 32 y de 38 pines. ¿Ok? Voy a emplear ambas para poder mostrarles las diferencias, que básicamente no varía. La programación de cualquiera de estas sería la misma. En lo único que cambia es básicamente en los pines de conexión. La distribución de pines de conexión, pines de alimentación. Después es todo lo mismo. ¿Cómo saben ustedes cuál placa tienen? En la parte posterior de estas plaquitas indica el nombre. Entonces, en la mía, por ejemplo, dice DeadKit B1, ¿no? Se las voy a mostrar para que ustedes igual cuando la tengan puedan visualizarlo, ¿no? Qué tipo de placa tienen. Y eso sí nos sirve porque cuando lo programemos tenemos que indicar el tipo de placa. ¿Ok? Ahí se los voy mostrando en mi camarita. ¿Ven? Ahí está. Y en el otro extremo, ahí nos dice el nombre, ¿no? A ver, no se nota muy bien, ¿no? Ahí está, ¿ven? SP32 DeadKit BU. Eso es lo que nosotros necesitamos saber al momento de programar. Esta es la de 32 pines. Tengo por, bueno, lo tengo por acá, la de 38 igual. ¿Ya? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, consulta, duda? Y sobre la Arduino 1R4 también se puede programar lo mismo, ¿verdad? No la tengo, pero solo pregunto. Exacto, buena consulta. Algo que ha pasado, como les decía, a nivel de Arduino, algunas de estas placas de Arduino igual utilizan ya la SP dentro de ellas, ¿no? El caso que nos decía hace un momento Elmer, ¿no? Igual puede funcionar en la R4, pero para la R4, como es una placa tal cual de Arduino, tienes que descargar el plugin oficial del Arduino R4. Arduino R4 Wi-Fi, por cierto.
¿no? En el caso de la SP32 o la que ha salido la nueva, digamos, esta SP32 para Nano, lo mismo, la oficial, pero la programación es la misma. La SP32S, no de MCU, igual está en el plugin. Te va a servir sin problemas. Todas en sí, la SP32-2S, la C3 o estas, las del DevKit, tienen el mismo pinout, el mismo tipo de configuración y programación. ¿Ya? Cool. ¿Ven? Y ahí ahorita ya vamos viendo, ¿no? Puede que en algunos países les llegue a diferentes, pero la programación van a ver que va a ser la misma. ¿Ya? ¿Cómo les voy a explicar para que puedan ustedes aplicarlo de mejor manera? Siempre revisando el pinout. Y en un momento vamos a ir así. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Creo que queda claro, ¿no? De momento. Tranquilo, igual. Bueno, la no de MCU SP8266, Ramiro, es otra placa, ¿no? Es la primera versión que viene con la SP8266 tal cual. Nosotros vamos a utilizar la SP32. Diferencia, como le decíamos en la anterior diapositiva, la SP8266 solo tiene un pin de entrada analógica. En la que nosotros vamos a utilizar, tiene más de un pin de entrada. Y en el caso de la SP32, tiene algunas restrictivas en cuanto a pines que vamos a aprender en el desarrollo, ¿no? Entonces, si no la tienes, si ahorita solo tienes una NodeMCU, adquiérelo para la próxima semana para que puedas trabajar igual a la par. ¿Listo? Por ahora en el simulador están estitas. Con estas vamos a hacer. Ahora, quieren las suyas, igual está en el simulador. En un momento les muestro. ¿Ya? Conozcamos a la madre de todas ellas, ¿no? Con la que ha iniciado la SP32, que es esta, la DevKit B1. En sí se la considera un SOC porque es un sistema en chip que está integrada dentro de una plaquita, dentro de un microcontrolador. Por eso es que este SOC o este núcleo puedo agregarla a cualquier otra placa, ¿no? Y pueda funcionar. Pero veamos qué es, ¿no? Es un desarrollado por Espressif como una versión mejorada de la SP8266. Entre sus características principales, Wi-Fi estándar y Bluetooth BLE, es decir, low Energy, de 4.2 en su versión. Interruptor de antena, amplificador de potencia, amplificación en la recepción de bajo ruido. Esta parte es genial en el hecho de el manejo de la señal analógica. ¿Por qué? Cuando trabajamos con un sensor analógico, lo que sucede es que dependiendo del tipo de sensor, está expuesto a ruido eléctrico o este ruido que pueda ser generado por el ambiente igual. ¿Qué es lo que ocasiona? Que no llegue lecturas de manera correcta. Gracias a que la SP tiene un amplificador de recepción de bajo ruido, filtra la señal para que te llegue un valor mucho más acorde y más exacto en cuanto al dispositivo analógico. Su microprocesador es extensa dual, es decir, es de doble núcleo, y cada núcleo es de 32 bits. Entonces, con eso ha revolucionado a la industria, de que trabajar, por ejemplo, Arduino trabajaba en un inicio con 8 bits. Con la Node MCU subió a 16 bits, que sería la SP8266, ¿no? Y con esta ya estamos hablando de 32 bits de trabajo. Tiene un sensor de efecto Hall integrado en el núcleo, pines sensibles al tacto, es decir, sensores touch dentro de la placa. Tiene en sí, dependiendo a la de 32 o 38, puede tener 8 a 10 pines touch. Lo vamos a aprender en el curso, lo vamos a aprender a utilizar igual. Frecuencia de trabajo a razón de 80 MHz, pero si necesitas que suba la información de manera más rápida, puedes trabajar a 240 MHz. Memoria RAM de 512 KB. Si bien es poco, créanme que con eso se puede hacer maravillas. Hace años, una placa Arduino Nano que solo tenía 16 KB podía controlar o podía ser el núcleo de una impresora 3D. Actualmente una SP que triplica y eso mucho más en cuanto al valor, te puede generar mayores funcionalidades, ¿no? Y una memoria flash de 4 megas, ¿no? Entonces RAM, velocidad de trabajo o velocidad de subida y la flash 4 megitas.
que nuevamente, volviendo al tema de la placa Arduino Nano, ¿no? O Arduino Uno, que tiene 32 caballos. Con 4 megas puedes hacer maravilla. Puedes crear, por eso les decía, un propio servidor dentro de la misma SP. ¿Que vamos a aprenderlo? Sí, con el desarrollo del avance. ¿Ok? Eso es lo genial. Entonces, para el precio de $6, bueno, acá, como les decíamos, sube un poco más, pero lo vale. Una placa Arduino oficial está con una S que tiene una SP, está entre unos 20, 25, hasta $50, lo cual no es dable, ¿no? Porque tú la compras desde la empresa, aparte la importación y todo eso, entonces te va subiendo el arancel. Pero, o sea, a nivel SP es un costo bajo, lo vale, ¿no? Entonces ahí va. Este es el pinout oficial de la SP32 de kit B1 o la de 32 pines. Entonces, si digamos, yo quisiera, dime, Elmer. Ingeniero, yo solo una pregunta. ¿Cuál es la distancia que se puede programar? O sea, ¿con qué distancia es la máxima? ¿Te refieres a la conexión hacia la computadora con un cable? O O por medio de Wi-Fi, o sea, el mando. depende mucho en sí de la capacidad que tenga el módem que estás utilizando, ¿no? Hay, por ejemplo, algunos módems. Yo utilizaba uno de un router utilizado de Huawei que tenía un alcance de hasta 500 metros. Después he migrado a otro que era de TP-Link, pero no aumentaba más de unos 200. Entonces, mucho depende de la marca. ¿Y cómo va a cambiar eso? Varía en base al nivel de DBIs que tenga tu router tal cual, ¿no? Entonces, algunos tienen 8 DBIs, 10, ahora creo que hay incluso de 25. Eso amplifica para que pueda llegar a mayor alcance, ¿no? Solo depende de eso, como tal. ¿Ok? En pocas palabras, que se puede crear, digamos, un ROM con esta placa y controlarlo por medio del Wi-Fi y que ande arriba de la casa, ¿no? Y al mismo Claro, al regresar. podría ser otra opción o generar un punto de acceso para poder amplificar igual la señal desde tu plaquita hacia el resto del dispositivo, ¿no? Es posible, ¿ya? Y otra pregunta, no hay de este tipo de placa, no hay unas que usen como una tipo de antenita que se les conecte, porque hay unas placas que sí manejan esa antenita. Dependiendo de la versión, por eso les decía acá, viene con un interruptor de antena, ¿no? Para que puedas agregarle la antenita y amplificar la señal. ¿Eso de qué va a variar? En base a la versión de SP que vayas a adquirir, ¿ok? Y aquí viene a ser ahora sí lo que les decía. ¿Qué es el pinout? ¿A qué se refiere con pinout? Pinout se refiere a la guía de pines. ¿Cómo va a funcionar? ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando yo pongo aquí pin SP32, acá me aparece, ¿no? El pinout. Yo tengo otra placa, entonces acá. Vamos a irnos a, digamos, tengo la placa SP32 C3. Le agrego y acá nos indica el pinout, ¿no? Tal cual. Entonces buscamos en base a la plaquita que tengamos, ¿no? Pero usualmente la mayoría está basada en esta, en la DeadKit B1, sea de 32 o de 38 pines, ¿ya? Y vemos un poquito más entonces por acá, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Un pin de poder, algo que tenemos que tomar en cuenta, sin importar en cualquier placa donde esté una SP32, solo funciona a 3.3 voltios. A diferencia de otras placas que funcionan a 5 voltios, esta solo funciona a 3.3. Entonces, el único pin que tienes acá de 3.3. Pero hay algunos dispositivos que necesitamos que funcionen a 5 voltios, como por ejemplo, digamos, una pantalla LCD o un módulo relé. Este pin de acá, el BIN, puede funcionar como entrada si es que le das alimentación. Y esa entrada puede llegar hasta los 12 voltios. Pero si no le das alimentación, se convierte en pin de salida de voltaje de 5 voltios. ¿Ok? Entonces ahí tienes un pin de 5 voltios. Pero el resto de los pines solo funcionan a 3.3. Y lo genial es que, como les decía, gracias al avance de la tecnología, todos los sensores que actualmente
se utilizan, funcionan tanto a 3.3 y a 5 voltios. En el caso de los actuadores, algunos de ellos solo funcionan a 5, pero el resto funciona a 3 y 5 voltios. Quedaría tranquilamente con esto, ¿no? Así es, o sea. Y ahora aquí, pines de control. Estos de acá, 36, 39, 32, 33, son pines de control o pines reservados, si deseas, para generar determinados procesos. Acá nos indica Arduino en azul. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cuáles son los que puedo yo conectar como si fuera Arduino? No me parece nada. DAX o ADC, conversor analógico digital, todos los que están en naranja, ¿no? Tengo dividido en dos grupos, los DAC o los ADC del grupo 1 y los ADC del grupo 2. ¿A qué se refiere con grupo 1, grupo 2? Lo vamos a resolver en más detalle cuando estemos en las entradas y salidas analógicas, ¿ok? Pero de momento vamos identificando un poquito. SPI, los que están ahí en color azul ultraman, ¿no? Dime, Diana. Gracias, ingeniero. Me queda duda. Yo voy a alimentar esta placa con un voltaje o sea, la alimentación hacia la placa es de 5 voltios, porque cuando yo lo conecto a mi computadora, en la salida la estoy conectando al USB. Entonces, se va a alimentar con 5 voltios. Primero, esa sería mi primer pregunta. Y cuando dice que si el voltaje IN yo no lo utilizo para alimentar la placa, yo puedo entonces, con ese voltaje que le estoy metiendo de entrada, yo puedo conectar ahí componentes que trabajen a 5 voltios, así nada más conectándolo. Es que eso es lo que a mí no me queda muy claro, que ¿cómo voy a sacar 5 voltios si en teoría me da 3 voltios o trabaja a 3.5? Es lo que me queda mucha confusión. Gracias, Enseguida le Inge. explico. Gracias a ti por Gracias. la pregunta. A ver, cuando nosotros lo conectamos esto a la computadora, ingresa 5 voltios. Cool. Pero la plaquita tiene aquí un regulador. Este regulador hace que esos 5 voltios que ingresan por cada uno de los pines salga 3.3 voltios. ¿No? Y qué genial que me hagan las preguntas porque eso nos ayuda a todos a nutrirnos un poco más, ¿no? Segundo, entonces ingresa 5 voltios y gracias a ese regulador llega a 3.3. Cuando yo no conecto nada al bin, como está ingresando 5 voltios, estos 5 voltios, lo que hace, acá lo voy a poner en control, lo que hace es conectarse directamente al bin y le bota 5 voltios. Entonces es básicamente una conexión así. Bota los 5 voltios por acá de salida que está llegando de la alimentación, ¿no? Bota ahí 5 voltios. Y el regulador se activa para los diferentes pines, para que le llegue 3.3. ¿Listo? Así funciona. Segundo, yo no lo quiero tener conectado siempre a la computadora, ¿no? Súper. ¿Qué puedo hacer? La otra opción, puedo conectar aquí alimentación de hasta 12 voltios, sin problema. Y acá sucede lo mismo, esos 12 voltios van a ingresar por acá y el regulador lo va a convertir a 3.3 para cada uno de los pines, ¿no? Cuando yo no tengo una fuente de alimentación externa, ese bin funciona como salida de 5 voltios. Cuando tengo una fuente externa, entonces ese bin se convierte en pin de entrada o pin de voltaje de entrada. Esa es la diferencia. O sea, gracias a eso puede funcionar o bien como salida de datos o como entrada de datos. Y gracias al regulador le llega a los pines 3.3. Se comprende de manera más clara, ¿no? ¿Sí? Gracias, Inge. Sí. Cool. Muy bien, ¿no? Entonces, si hay preguntas, háganlas. Vamos a hacer lo posible por poder responder a toditas sus preguntas e inquietudes que tengan, porque igual eso nos va a ayudar a nutrirlos mucho mejor, ¿no? Entonces, tengo aparte de los ADCs, que serían las entradas analógicas, tengo los DACs. Los DACs, que son los conversores de digital analógico, salidas analógicas, solo son dos, estos dos.
Pero ahí ya genera otra confusión, ¿no? Tú dijiste que cualquier pin puede funcionar como salida analógica y ahora me dices que dos. Lo que sucede es que tiene dos tipos de salidas analógicas. Salidas analógicas de tipo DAC y salidas analógicas de tipo PWM. Por PWM, todos los pines son salidas analógicas. ¿Y varía la programación entre una y otra? Sí. ¿La vamos a aprender ambas? Sí, cuando estemos en salidas analógicas. ¿Ok? El enable, que es básicamente un pin reservado de la placa, pero que también lo puedes programar si se requiere, ¿no? Aunque ese enable no tiene ningún conector. Está solo aquí abajo. 36, 39, 35, 34, 33, 32. Sí, no. Negativos en ambos extremos. Y esto es lo que sí me interesa. Sensores touch. Estos sensores touch, en el caso de la placa de la de 32 pines, tengo acá 2, 3, 6, 7, 8, 9. La de 38 pines tiene un touch más y aparte de ello se agrega un GND extra. Nada más. Después es lo mismo. Y ese último touch aparece en el pin 0. Acá no existe esa, ¿no? Entonces solo tengo 9 touch. Con una SP de 38 tengo 10 touch. ¿Qué lo vamos a utilizar? Claro, conforme vayamos desarrollando el avance. ¿Ya? ¿Qué es entonces lo primero que vamos a hacer? Sin importar si de momento tienen su SPO32 o no, vamos a instalar el plugin que lo vamos a utilizar en Arduino conforme vayamos avanzando. En el simulador no es necesario porque ya viene. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el paso? Dice, vamos a abrir el IDE de Arduino e ingresamos a preferencias. Este proceso es en la versión 1 o si tienen la versión 2 de Arduino, cualquiera de las dos. ¿Listo? Vamos a ir hacia ahí. Voy a abrir Arduino en cualquiera de las dos versiones. ¿Ok? Yo utilizo usualmente la 1.8.19, que es la versión Legacy o la versión antigua, por así decirlo, porque no consume muchos recursos y funciona sin problema. ¿Ya? Más que todo por ello. Ahora, vamos por aquí. Archivo, preferencia. Si están en la versión 2, lo mismo. Archivo y preferencias. Les voy a pasar acá en el chat del grupo el link que tenemos que pegar. ¿Listo? Ahí les acabo de dejar. Otra forma de ingresar a preferencias, control y comita al mismo tiempo. Es una abreviación. ¿Ya? Voy a poner por acá para que cuando se me habilite el otro, ahí se los muestro, ¿no? Archivos y preferencias. Una vez que lo abrimos, o con control coma, vamos aquí abajo, donde dice gestor de URLs adicionales de tarjeta. Y ahí vamos a pegar, ahorita a ustedes les aparece esto vacío, así, vacío, ¿no? Entonces ahí van a pegarlo el link que les he pasado. ¿Ok? En la versión 2, lo mismo, ¿no? En la versión 2, control comita, aparece preferencias y aquí en URLs y tarjetas lo pego. Y aceptar. Y acá lo mismo. Una vez que lo pego en esta parte, aceptar. Nada más. Paso 1, completado. Pues paso 1, archivo, preferencias y en URLs y tarjetas lo pego y aceptar. Listo. En la versión 2 lo mismo. Archivo, preferencias y aceptar. Siguiente paso. Esto hemos hecho, ¿no? Abrir Arduino, pegar el URL. Ahora selecciona herramienta placa gestor de tarjeta. Y escribes SP32. Ya. Archivo, o diré herramientas, placa, gestor de tarjeta.
Al darle clic ahí, se nos habilita una nueva ventanita. Si hago acá lo mismo, acá sería herramientas, o bueno, no es herramientas, es Sketch. Ah, no, sí está bien. Herramientas, placa, gestor de URLs y tarjeta. En el caso de la versión 2, esa ventanita aparece aquí a la izquierda, nada más, ¿no? Y aquí vamos a escribir. Por ejemplo, la del Arduino, la que viene por defecto, como se va actualizando con nuevas placas, igual nos da la opción de actualizar. Miren, aquí ya aparece actualizar. Actualmente yo estoy en la versión 1.8.13 y la última versión es la 1.8.6. ¿Cómo sé? Si solo le doy a actualizar, se va a la última versión. Si voy aquí a seleccionar versión, ahí lo selecciono igual y se actualiza automáticamente. ¿Lo pueden actualizar después? No hay problema. Ahorita nos vamos a lo que necesitamos. En esa barrita que está ahí arriba, vamos a escribir SP32. Como Arduino les decía que ha sacado hace un par de días, o bueno, hace unos 4 o 5 días ha sacado la nueva placa Arduino Nano SP32, aquí aparece, miren, cuando pongo SP32 me dice SP32 de Arduino, incluido en este paquete Arduino Nano SP32. Nosotros estamos trabajando con la SP32 de Espressif. Esta de Espressif funciona para cualquier placa, sea de Adafruit, sea de Lolin, sea de la SP32S3, 2S, en fin. Vamos a esta última. ¿Cómo sé que estoy seleccionando la correcta? Porque tiene que decir SP32 de Expressive System, ¿no? By Expressive System. ¿Y qué me indica? Incluidas en este paquete SP32 DeadKit Board, SP32S2, SP32S3, C4, en fin. Y esta es la última versión. Hasta hace 2 semanas, la última versión era la 1.06. Entonces, ahorita estamos trabajando con incluso repositorio mucho más actualizado. Y le damos clic a este botón de instalar. ¿Ok? Siempre les va a aparecer la última versión. Recuerden, escribimos SP32 de Expressive System e instalar. Está empezando a descargar. Ese link que hemos pasado es para que empiece a generar la descarga, ¿no? Para que busque el repositorio oficial y descargue. Ahora esto va a tardar en instalar de acuerdo a la velocidad de su internet. ¿Ok? En la versión 2 es lo mismo. Acá dice todos, acá busco en esta barrita y pongo SP32. Lo mismo, miren, de Expressive System y de Arduino, me parece, ¿no? En este caso de Expressive me aparece primero y de Arduino me aparece después, ¿no? En la versión 2, si digamos tengo ambas versiones y en la versión 1 he instalado la librería, no es necesario que lo vuelva a instalar. Ahorita no me está reconociendo porque yo lo estoy instalando desde cero, ¿ok? Entonces no es necesario que lo hagan en las dos. Si lo hacen en uno, funciona para para los dos IDEs, porque utilizan el mismo repositorio, básicamente, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí les expliqué con las dos por si alguno está trabajando con esta otra versión. Yo no la utilizo. No me gusta utilizarla de momento, si bien te permite poder cambiar los temas, bueno, en esta otra versión igual con un plugin, pero si bien te permite cambiar los temas, se supone que debería tener, que esto ya viene con autocompletado de código, pero de momento, lo que lo he ido probando, no me pasó eso. Entonces, puede que esté todavía con errorcitos, ¿no? Va a ir mejorando con el tiempo para que se haga más estable. ¿Ya? Lo genial que sí te sube un intervalo de tiempo un poquito más rápido los programitas, pero después es lo mismo. ¿Listo? Ya está. Entonces, yo por eso estoy trabajando con esta, la normalita. ¿Ya? Entonces, una vez que termina de instalar, solo le van a dar clic aquí a finalizar. Entonces, ahorita me dice que ha instalado 8 de 11 paquetes. 10 de 11 herramientas, 11 paquetes, ¿no? ¿Ok? Se entiende, ¿no? Paso 1, archivo, preferencias, copio el link. Paso 2, voy a herramientas, placa, gestor de tarjetas y ahí pongo SP32. Paso 3, verifico que diga de Expressive System y selecciono el botón de instalar. Una vez terminada la instalación, acá nos va a aparecer instalar y solo le damos al botón de cerrar. Si de ustedes todavía no se ha instalado, no se preocupen. Igual como se está grabando el video, lo van haciendo con calma. ¿Listo? Ahorita lo estamos haciendo solo para instalarlo
igual ahí lo van a tener en el repositorio para poder repetirlo con más calma. ¿Vale? Y por último, una vez que se instala, solo le dan al cerrar. Nada más. ¿Cómo vamos a saber si se ha instalado todito? Voy a herramientas y a ustedes ya no les va a aparecer solo Arduino ABR Board, sino les va a aparecer SP32. A mí me aparece esta otra porque tengo igual esta plaquita y estuve haciendo algunos programitas con ella estos últimos días, ¿no? Entonces, si me voy a SP32 Arduino, ¿qué me aparece? Ahí tengo, miren, las diferentes versiones. SP32, S3, C3, S2, Dead Module, Worm, diferente. TTGO, Sparkfun, todas estas plaquitas que vemos aquí son las que tienen como núcleo una SP32, ¿no? Hartas, ¿verdad? Por eso les decía, no son las únicas en la imagen, ¿no? Hay más, pero estas son algunas que les he mostrado, ¿no? Entre las más representativas o las más utilizadas. Puede que a diferentes partes del mundo lleguen diferentes placas, ¿no? Entonces aquí yo selecciono. Con la que yo voy a trabajar es la DevKit B1, ¿no? Entonces acá voy buscando a la de DevKit B1. ¿Cómo se llama? Está como DOIT SP32 DevKit B1. Dependiendo de la que ustedes usan, pues solo lo cambian ahí. Herramientas, placa, SP32 Arduino y ahí buscan, ¿no? Arduino, acá había una, no de MCU, 32S igual está, ¿no? Creo que esa me decían hace un momento igual que la tenían ella, ¿no? Entonces ahí está, todas las placas. Por eso les decía, no se preocupen, se va a poder generar. Queda claro, ¿no? Sencillo. ¿Preguntas, consultas, dudas? ¿Sí? Todo claro, ¿no? Sí, ingeniero. Lo único, ¿verdad? Que lo único que con este IDE, lo único es que señala los errores, ¿verdad? Para los que lo van a instalar nuevo. Sí, o sea, yo lo utilizo, como te decía, porque no lo veo gran diferencia, ¿no? Y aparte, como a veces se da capacitaciones para diferente tipo de requisitos en las computadoras, entonces es por esa razón que lo empleo. Estimo que una vez que ya vea que sí sea factible o que haya una gran diferencia, lo voy a cambiar. Pero algo que necesita, por ejemplo, la otra versión es que por lo menos tengas unos no, unos 4 a 5 gigas de RAM como mínimo. Tenía la anterior computadora esta, por ejemplo, tenía 8 gigas de RAM y me tardaba 5 minutos en abrir el IDE, lo cual no era conveniente, ¿no? Entonces, por eso, si tienes recursos bajos o quieres de una manera fluida que funcione en cualquier dispositivo, trabajas con esto. Si, digamos, tienes una PC que tenga mayores requisitos, puedes utilizar la otra sin problema, ¿no? Eso ya es la decisión de cada uno, no afecta. ¿Ya? Ya. Continuamos, ¿no? Ok. A ver. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Volviendo por acá. Eso es lo que acabamos de generar, ¿no? La instalación, el plugin, listo. Ahora sí, se viene ya la parte práctica. Vamos a aprender ya a generar la parte práctica en sí. Y para eso vamos a utilizar Wodwi. ¿Ok? ¿Qué es Wodwi? Wodwi es una plataforma que nos permite poder trabajar con simulaciones sin necesidad de tener componentes físicos. ¿Ya? Esta plataforma se hizo genial. ¿Por qué? Porque resulta que no solo funciona para trabajar con C++, no.
también te sirve para trabajar con MicroPython. Algunas placas tienen MicroPython como tal. Os diré para trabajar con MicroPython en sí, ¿no? ¿Ok? Y lo genial, integrada para el área del Internet de las Cosas, o más que el Internet de las Cosas, para trabajar con este tipo de plaquitas que ahorita la tenemos aquí en la clase, ¿no? Y lo genial es que no necesitas tener que realizar una cuenta como tal, pero es recomendable que tengas tu cuenta para que así también puedas en sí guardar todos tus procesos, ¿no? Todos tus detalles como tal, ¿ok? De la misma forma, vamos a crear, o bueno, vamos a crear una cuenta, pero ya la vamos a empezar a utilizar, ¿no? ¿Ok? Vengo por acá. Wordwy. En nuestro navegador escribimos Wordwy. En mi caso ya me aparece con mi cuenta, pero la idea es que creemos con una cuenta como tal, ¿no? Entonces voy a crearlo con una cuenta nueva. Creo que tengo por aquí esta que no tiene Wordwy todavía. Wordwy.com. Listo. Nada más. Si esto está en inglés, déjenlo así, por favor. No lo traduzcan. ¿Ya? Si les aparece aquí automáticamente en español, solo le dan ahí en los tres puntitos, no traducir, nunca de este sitio. ¿Por qué? Porque si lo dejan con el traductor que tenemos acá, si lo dejan ustedes con este traductor, al momento de programar les va a dar errores, les va a dar problemas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tenemos el traductor de Google activado automáticamente, le damos clic y en los tres puntitos seleccionamos no traducir nunca de este sitio. ¿Ok? No traducir nunca de este sitio. Yo les voy a enseñar a cambiar el idioma en breve. ¿Ok? No se preocupen. Yo les voy a ayudar a cambiar el idioma. Pero por ahora, si es que les aparece, solo le dan ahí tres puntitos y no traducir nunca de este sitio. Nada más. Vamos a crear una cuenta dentro de Wordwy. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Selecciono este botón llamado Sign Up. Le doy clic. Nos da tres opciones de creación de cuentas. Con una cuenta de Google, con una cuenta de GitHub o con una cuenta que no tenga dominio en Google ni en GitHub. Digamos, si quiero con una de Orkut o quiero de Latin Mail, Yahoo, Hotmail, cualquier otra cuenta. En nuestro caso, creo que la mayoría utilizamos el dominio de Google, ¿no? Más que todo por los celulares para poder descargar y demás. Entonces, seleccionamos Google. Como en nuestro navegador ya está con nuestra cuenta, al solo seleccionar Google, automáticamente ingresa, ¿no? O bueno, acá me va a pedir acceso, ya, para acá, para este, y listo, ya está. ¿Cómo sabemos que ya tenemos la cuenta? Porque aparece aquí en la derecha la imagen, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Primero inicien sesión en su navegador y luego acá solo le dan clic y van a arrancar. Y se va a sincronizar automáticamente. Si, digamos, ustedes no han iniciado, estamos en una pantalla o en una ventana de incógnito, digamos, y lo inicio, ¿qué va a pasar? Hay que poner la contraseña más. En este caso, como ya lo tengo iniciado en este navegador a ese correo, se sincroniza automáticamente. Y aquí, una vez que hago eso, voy a Docs. Ah, no, perdón. Hago clic en esa imagen de nuestra cuenta y ahí nos va a dar ahora sí las opciones de poder cambiar el idioma. ¿No? Aquí aparece el correo con el que ahorita nos hemos logueado. Discord. ¿Qué quiere decir esto? Wordwy se ha hecho más conocido a lo largo de estos últimos 2 años y como tal ha generado su propia comunidad. Entonces, si tú quieres unirte a la comunidad de diferentes personas que trabajan con Wordwy, le das clic ahí y puedes unirte a ese canal de Discord. Básicamente eso, ¿no? Obviamente, para poder unirte necesitas una cuenta en Discord en sí. ¿Ok? ¿Qué más? Mis proyectos es donde se va a almacenar toda tu información o todos los archivos que vayas a realizar. El club, que es en sí la suscripción que pagas a Wordwy,
creo que es $7 al año, o creo que ahora es mensual, no recuerdo bien. Lo averigüemos. A ver, ahí está, ¿no? ¿En qué consiste el club? Ya, $7 al mes. Lo que ocurre con el club es como, digamos, tu suscripción de paga te permite subir librerías, otras librerías más a Wodwi o tus propias librerías para poder utilizar, ¿no? Y va a funcionar solo en tu cuenta, no va a funcionar en otras cuentas, tal cual, ¿no? Poder trabajar ya con la SP, pero a nivel de Wi-Fi. Esto sí es genial porque ya no vas a necesitar comprar una SP y poder trabajarlo todo en Wodwi con esos protocolos, ¿no? Y te lo habilita entonces ya el Wi-Fi. Pero para esos $7, para eso compramos el módulo y ya lo tenemos, ¿no? Que es básicamente 6, creo. O bueno, depende del país, ¿no? Todos tus proyectos los puedes generar como privados si deseas, ¿no? Para que nadie tenga acceso. Bueno, tampoco tienen acceso como tal. Y puedes participar en sí de las encuestas o de los nuevos temas que se vayan a generar. Algunas veces ponen un tema como digamos, este mes estamos desarrollando el manejo de o la integración de un motor, pero también queremos hacer la integración de un sensor ultravioleta. Entonces preguntan a la comunidad, ¿cuál les gustaría que lo agreguemos? ¿Cuál sería más útil? Entonces se genera una votación, en base a la votación en un tiempo, se escoge tal elemento y ese elemento es en el que se trabaja. Entonces te dan ese poder de decisión, básicamente, ¿no? Y soporte por si necesitas apoyo extra, ¿no? Entonces aquí, pago mensual de $7 o el anual de $67, lo cual ahorras un 20% y es como si te saldría a $5.6 al mes, ¿no? Ok, entonces, eso es el club. No es necesario por ahora, ¿no? Porque como les decía, lo que vamos a hacer puede estar en Wodwi sin problemas, no necesitamos suscribirnos al club. Y esto es lo que les decía, ¿no? La de votación. Entonces, tienes poder de votación, decide la siguiente actualización, ¿no? Entonces, en estas cosas se están trabajando. La que tiene más votos es en la que se va a generar el desarrollo del presente mes, ¿no? Entonces, lo último, hay 1,348 personas que creen que se creen nuevos sensores, chips, ¿no? Esta estaba ganando hasta hace un mes. 1,289 personas quieren que tenga compatibilidad múltiple, ¿no? Que pueda funcionar como dual la MCU. Y a razón de 771 personas que votaron para que saquen la versión del simulador offline, ¿no? Mucha, no hubo mucha. Pero está ahí en el top 10. Ya sí, ¿no? Integración con Visual Studio y demás. Básicamente eso puedes ver. Puedes votar, ahí sí puedes generar tu voto. ¿Qué dice? Ya, puedes votar por $1, ¿no? Para continuar con el desarrollo. Lenguaje, esa es la que nos interesa. Damos clic y ahí podemos cambiarlo a español, ¿no? Entonces ahí voy buscando, acá está español. Obviamente no te lo va a cambiar toda la plataforma, pero sí lo que es más relevante para nosotros te lo cambia a español, ¿no? Entonces al cambiar ahora ya aparecen Discord, mis proyectos, el club, hoja de ruta, lenguaje y salir. Salir por si quieres cerrar sesión, pero no hay problema. Y acá es un simulador, miren, como les decía, aparece algunas cosas todavía en inglés, pero la que nos interesa sí está en español. Esto de docs es la documentación de todo lo que hay. Aquí si quieres puedes cambiarle el idioma, no hay problema. Y ahí vas leyendo, vas viendo qué otras cosas puedes hacer y ver un poquito más de la plataforma en general, ¿no? ¿Ok? Algunos circuitos que nos va mostrando que tú puedes copiarlos y guardártelos. Algunos templates para la SP32, Arduino. Acá otra vez te insinúo unirte al grupo. Proyectos IoT con la SP32, ¿no? Por ejemplo, utilizar un clock por NTP, comunicación con MicroPython, con el protocolo MQTT, Jake Machine, control de luces de un semáforo a través de una Raspberry Pi Pico, sensor de distancia ultrasónico con la Pi Pico, OLED con la SP32, y si quieres más proyectos, seleccionas acá. ¿Ok?
¿Ok? Listo. Más proyectitos. Y aquí es la parte más interesante, ¿no? ¿Qué plaquitas yo puedo utilizar en Godwin? Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano, Raspberry Pi Pico, SP32 con C++, y si quiero con MicroPython. Raspberry Pi Pico con C++ o si quiero con MicroPython. En un inicio solo había hasta 6 placas. Ahora existen todas estas y las que van a seguir saliendo, ¿no? Entonces acá está Rust, SP32, S2, S3 está en beta, C3, en fin, ¿no? Pico, Pico W y demás. Voy a seleccionar en la primerita, en la SP32. Y ya está. Ahora, a mí me aparece así en un fondo oscuro. Puede que a ustedes les aparezca en un fondo claro, ¿no ven? Esto no depende de Wodwi, depende del tema de tu navegador. En tu navegador de internet te vas a configuración y ahí puedes cambiar el tema, un tema oscuro, el tema del sistema, tema claro. Entonces ahí se hace. Entonces yo lo utilizo en formato oscuro porque como ustedes van viendo igual a través de la pantalla, quiero evitar dañarles la vista y también así para que puedan trabajar a la par conmigo, ¿no? Es más que todo por eso, por esa razón lo utilizo así, ¿ya? Aparece aquí un código. ¿Por qué les he pedido que lo instalemos en Arduino, el plugin? Porque algo que no te permite Wodwi es que tú puedas agrandar este código. Si quiero agrandarlo, tengo que agrandar o hacerle zoom a toda la página. Acá, ¿no? Así. Pero fíjense que la derecha igual se ha agrandado. Lo puedo achicar, sí, pero no es muy factible porque luego cuando conectas los demás elementos no te permite hacer eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es esto, manejarlo así al 100% normal. Y para no tener que forzarles la vista, para poder visualizar los códigos y demás, lo que vamos a hacer es utilizar Arduino. Entonces, este IDE de Arduino lo voy a poner por acá. Y listo, ahí voy a ir programando. ¿Ok? Al final es lo mismo. Acá te da un programa por defecto. ¿Ok? ¿Hasta acá tiene alguien alguna pregunta, alguna consulta o alguna duda? Muy bien. Creo que está todo claro, ¿no? Igual, ya saben, si tienen alguna duda, alguna consulta, me la indican. Recuerden que de la misma forma se va grabando el video y se lo va a subir al Classroom, a nuestro repositorio, que ya el día de hoy, a través del grupo, ya les voy a pasar el link de acceso, ¿ya? Vuelvo por acá. Estábamos en esta parte, ¿no? Listo. Vamos hacia la primera área, señal digital. Vamos a trabajar el día de hoy con salidas digitales. Entonces, para conocer o entender mucho más el tema de las salidas digitales, es necesario conocer qué es la señal digital. ¿Y por qué vamos a avanzar desde cero, digamos, como si, digamos, tuviéramos una placa Arduino, por ejemplo? Porque en el caso de la SP32, dependiendo del tipo de señal, tiene algunas restrictivas que no sucede con otros microcontroladores. Y es esencial conocer esas restrictivas porque al momento de ya hacer un proyecto IoT, conectas todo y no te funciona. ¿Por qué no te funciona? Porque no has tomado en cuenta dichas restrictivas, ¿no? Entonces, por esa razón. Entonces, vamos hacia eso, ¿no? Entonces, ¿qué es la señal digital? Es aquella que tiene un comportamiento discreto. Solo puede tomar dos valores, 1 y 0, donde 1 significa high, que es la señal alta, y 0 significa low. En español, high o 1 es encendido, 0 o low apagado. Y se divide en dos tipos, salida digital y entrada digital. El día de hoy propiamente vamos a trabajar con las salidas digitales y conocemos la primera restricción. La salida digital es aquella señal que nosotros podemos controlar. Se divide en dos valores, ¿no? Encendido y apagado, high y low, 1 y 0. Esta salida digital puede funcionar en todos los GPOs de la placa, ¿no? Todos los GPOs pueden actuar como salida digital.
excepto, y ahí está la restricción. No se puede utilizar como salida el pin 1 ni el pin 3. El GPO número 3 es pin TX, que significa que es un pin de transmisión de datos. Y conforme vayamos avanzando, vamos a conocer tres tipos de restrictivos que van a estar plasmadas en tres colores: naranja, amarillo y rojo. La amarilla, para este caso, nos indica que no debes programarlo, pero si quieres y aún así lo necesitas, no hay problema. Puedes programarlo, puede funcionar, pero ten en cuenta que la primera vez va a tomar el valor 1, señal alta ese pin. Entonces, si digamos tú necesitas un proceso y la primera vez te va a mostrar una señal alta, entonces no es factible, porque ese primer dato puede afectar en el desarrollo de todo tu demás o todo el resto de lo que vas a avanzar, ¿no? Entonces, por esa razón, el GPO 3 tiene una restrictiva media, podríamos decir. Puedes utilizarlo, pero no es recomendable. Y el GPO 1 tiene una restrictiva fuerte, una restrictiva alta, que por más que lo programes, nunca te va a funcionar. Siempre va a estar en señal 1 para las salidas digitales. ¿Ok? Las salidas digitales, entonces, esos dos pines, mejor para evitarnos problemas, no los usemos. Usemos los demás pines, tenemos otros pines, ¿no? Pero el por qué no usarlos ya sabemos, ¿no? Uno, el GPO 3 es TX y la primera vez va a funcionar como 1. En cambio, el GPO 1 siempre va a estar en 1, así que por más que yo lo cambie el estado, nunca se va a apagar, ¿no? A eso se va. ¿Ok? ¿Preguntas de esta parte? Creo que todos estamos claros, ¿no? Hasta aquí. Súper. Muy bien. Y lo siguiente, restrictiva en naranja, ¿no? Restrictiva media, restrictiva alta, y esta no hay tanto problema, pero nos informa lo siguiente, ¿no? Dice, los pines o los GPOs 36, 39, 34 y 35 son solo pines de entrada. Entonces, estos, al igual que el GPO 1, no se puede usar. Solo están configurados para entradas digitales. ¿Ok? Estos pines de acá solo para entradas digitales. Entonces ya sé que puedo utilizar los GPOs hasta el número 32. Los demás arriba no, porque solo vienen configurados para entradas. Para pines, ni siquiera entradas digitales, propiamente pines de entrada digital o analógico. ¿Ok? Ahí están mis tres restrictivos. ¿Puedo utilizarlo? Sí, pero no es recomendable. No puedo usarlo. Y el último, en base a la configuración del pinout, no se puede emplear. Esto en general, sin importar la versión DSP. ¿Ok? Entonces a eso ya tendríamos que verificarlo con el pinout dónde está la distribución, ¿no? Nada más. Y vamos a lo siguiente. Vamos a hacer este primer ejercicio. Encender y apagar el LED integrado en la placa a razón de medio segundo. ¿Ya? Y luego pasamos a ese otro. Todas las placas en general tienen un LED que viene integrado en su plaquita. En el caso de placas como Arduino, ese LED integrado está en el pin número 13 en general, menos en la Arduino Nano RP2040 Connect, esa está en el GPO 25 o en el pin 25. En la SP32, dependiendo, puede estar en la número 4 o en la número 2. Eso es lo que vamos a verificar. ¿Ok? ¿Por qué les digo dependiendo? Ah, ya ven, ahí tengo una pregunta, dice, ¿no? La numeración de la SP va en sentido antihorario. Veámoslo. Ahí lo tenemos. Dependiendo en sí la distribución, mira, porque tengo acá, chan, 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 sube y acá empieza en otro valor, ¿no? Acaba de menor ascendente. Ya aquí empieza desde el 13, 12, 14, 27, no tiene un orden específico, ¿no? ¿Ok? Entonces mucho va a depender del tipo de placa, nada más. Pero ahí vas validando el valor, nada más, ¿ok? Entonces, esto venía así, ¿no ve? ¿Cómo lo has dado la vuelta? Para darlo la vuelta, hacen clic sobre la placa
y presionan la tecla R. La R. Al presionar la R, se da la vuelta. Cada que presiones, se va a dar la vuelta. ¿Ok? Y lo presionan en la tecla R. Después, vamos a encender este LED que está integrado. Aquí hay dos LEDs. Uno que automáticamente se va a encender cuando iniciemos el programa y el otro que se enciende en base a programación. ¿Ok? Entonces, acá en la parte izquierda, en Arduino, o si quieren lo hacen ustedes directamente en WordWid. Yo lo estoy haciendo en Arduino por lo que me va a permitir cambiar los tamaños, ¿no? Nada más por eso. ¿Ya? Todo programa siempre va a tener estos dos, un void setup y un void loop. En el void setup es donde nosotros configuramos, es donde se realiza la configuración de los pins. ¿Qué pin voy a utilizar? Para eso me sirve el setup. Ahí le indico, ¿no? Entonces, la que viene como función por defecto para encender el LED integrado en la placa es de esta forma. Aquí indico, para darle una instrucción o configuración se utiliza la función pin mode, donde debe estar escrito pin mode con M mayúscula, el resto en minúscula. ¿Va? M mayúscula, el resto en minúscula. ¿Ok? Y aquí adentro, esto en general para cualquier placa. Con esto yo ya no necesito tener que saber cuál es el pin en específico. Se utiliza la función en mayúsculas LED barra baja built-in. Y existen dos tipos de trabajo: salida y entrada. ¿Cuándo se utiliza cuál? Se utiliza el tipo salida, que se le conoce con el nombre de output, cuando nosotros le vamos a indicar al elemento cómo va a funcionar. Se utiliza de tipo entrada cuando solo leemos la información. Estamos trabajando en este caso con salidas digitales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le vamos a indicar cómo va a funcionar. Entonces es de tipo output. Y este LED built-in, si digamos luego lo hago en un Arduino, en una Raspberry, en cualquiera, toma ese LED integrado en placa. Con eso tú te olvidas de saber cuál era el pin que se conecta, ¿no? Igual lo vamos a aprender en un momento a cuál se refiere ese LED integrado, pero es bueno conocer estas funciones que te ofrece igual Arduino, ¿no? Entonces, pin mode. ¿Cómo sé que he escrito correctamente LED built-in? Porque tiene que aparecer así en color calipso, ¿no? Output igual. Si esto yo escribo mal, digamos, lo escribo así, va a aparecer en negro, no me sirve. Para saber que se ha escrito correctamente, incluso Arduino te da referencia en colores, ¿no? Y la función que me sirve para encender se llama digital write, donde entre los paréntesis yo le indico el pin. ¿Cuál era el pin? Era LED built-in. No es una función integral. Y el valor. Si quiero que se encienda, basta con decir 1. Otra opción es escribir high en mayúscula. Pero a veces puede que nos vayamos a olvidar, entonces es mucho mejor simplificar siempre el trabajo, ¿no? ¿Y para cómo lo simplifico? 1 significa encendido, 0 significa apagado. Más sencillo, ¿no ve? Que estar escribiendo high, estar escribiendo low, capaz me olvidé cómo se escribía high. Entonces, para evitarnos todo eso, 1. 1 encendido, 0 apagado. Al decir digital write LED built-in en 1, le estoy diciendo que se va a encender. Tengo que darle un tiempo. Digital write significa salida digital. Entonces, con esa función, le indico al pin en qué estado va a estar. Y ese estado tengo que darle un tiempo. Para el tiempo, se utiliza el delay. Delay se escribe todo en minutos. Y el tiempo se lo agrega en milisegundos. Entonces, yo quiero que se encienda, por ejemplo, 1 segundo.
Un segundo tiene 1000 milisegundos. ¿Ok? Luego quiero que se apague. Entonces lo voy a copiar todito y lo voy a pegar aquí abajo. Me faltó la D, ¿no? ¿Ven? Lo mismo. Si no escribo correctamente digital write, va a aparecer en negro. Entonces digital write, todo en minúscula excepto la W. El delay es todo en minúscula. Y si quiero que se apague, 0. Lo marco todito esto desde el último hasta arriba. Pero ¿qué pasa si tengo un código largo? Otra forma de marcar, control A. Con control A se marca en Arduino. ¿No? Ya hemos aprendido la tecla R en Godwin, gira. Control A lo marca aquí en Arduino. Control C para copiar. Si me vengo aquí, ¿será que me funciona? Control A, igual lo marca. Control B, listo. Y por último le doy a este play y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Está empezando a compilar y ya está. Ya. Presiona, reset. Ya. Puede que a ustedes no les aparezca esto, pero si les ha empezado a aparecer, es un error que está empezando, o bueno, empezó desde hace un par de días, que solo les está diciendo que hay que presionar el LED integrado en la placa. Como diré este del enable. Nada más. ¿Eh? Botcell, no. Reset. Si les aparece lo mismo, enseguida lo vamos a arreglar, solo lo achican. Si les aparece esto así, se acercan acá al límite de la barrita, va a aparecer dos flechitas, le dan clic y lo bajan. ¿Ya? Por ahora no nos interesa ese valor, lo dejamos así. ¿Ya? Ahí está. Si todo está ok, lo han copiado, le dan a este botón de play, sin importar el mensaje que aparezca aquí, el LED se tiene que encender. ¿No? El primero, el rojito, nos muestra el encendido de la placa porque se está alimentando. Y este segundo nos muestra ya lo que hemos programado. LED se enciende, LED se apaga. ¿Vale? LED se enciende, LED se apaga. Vamos completa. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, súper. Genial. ¿No? Entonces, a los que han visto un poquito tarde el link, me decían que, que no han logrado verlo en el Telegram, estaba viéndolo así en el grupo igual de WhatsApp. El link lo hemos compartido en el grupo de Telegram. Es muy diferente al que tenemos de las clases o de las masterclass que están en WhatsApp. Les he dejado igual el mensajito en la tarde, ¿no? Entonces, ese link que les he dejado, se los estoy dejando en Telegram anclado en la descripción del grupo para que siempre puedan ingresar con el link que les he dejado. ¿Ok? Listo. A ver, vamos a ver. Super, Fer, gracias. Vamos, perfecto. ¿Todavía no te funciona, Walter? ¿Quieres compartir tu pantalla para que veamos qué pasó? ¿Sí? O te dejo igual el código acá en el chat para que lo copies si deseas, ¿no? Algunas recomendaciones o qué puede pasar aquí, ¿no? Algunos errores que se puede dar. Que nos hayamos olvidado una llave o que no haya un punto y coma al final o aquí otra llave. Entonces, eso tomen en cuenta. ¿Y qué más? Acá en Godwin se ve más pequeño, ¿no? Pero en Godwin igual, fíjense que diferentes funciones nos da igual en diferentes colores, ¿no? Si la función no está escrita correctamente, me aparece en blanco. Si ustedes está con pantalla blanca, entonces les va a aparecer solo en negro, ¿no? Pero si no, igual les da el valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos viendo? Cualquier línea de código dentro de Arduino viene con punto y coma. Cualquier línea, ¿ok? Todas las líneas tienen su punto y coma.
Va a haber en algunos casos donde no haya punto y coma, que lo vamos a aprender igual y vamos a ver por qué no tiene punto y coma. ¿No? Pero de momento todas vienen con punto y coma. Menos esta donde se abre llave, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Que cuando se abre llave no necesita punto y coma. Cuando se cierra llave tampoco. ¿Por qué? Porque esta llave de abertura nos indica todo donde está integrado el setup. Esta otra de dónde a dónde funciona el loop. Para eso sí. Y si yo esta llave no la tengo, entonces nunca vas a saber cuándo termina el programa, ¿no? Por eso viene con esas llavecitas. ¿Ya? ¿Qué tal, Walter? ¿Ya te funcionó? ¿Deseas que lo veamos en tu código? ¿Me avisas, por favor? Ok. Por último, vamos a guardar. Como ya hemos creado nuestra cuenta, hay que guardarlo. Para guardarlo, se van acá a este botoncito azul que dice guardar. Al darle clic a ese botón, le di clic acá, ¿no? Se los voy a marcar nuevamente. Ahí está. Una vez que le dan clic al botoncito, en esta parte le dan un nombre. Entonces, este va a representar a mi sesión número 1. Usualmente yo lo genero así. Sesión 1, ejercicio 1. Dos puntitos. Y le damos un nombre, ¿no? LED integrado. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Como no tenemos la versión de paga, solo podemos crearlo de forma pública. No significa que todos van a tener acceso a tu código, no. Dependiendo a que lo busquen con el mismo nombre recién, pero después no. Para que no lo busquen, recién lo puedes poner privado, pero para ponerlo privado necesitas tener la versión de paga. Entonces solo lo dejo así en público y salva, ¿no? Aunque esto debería haberse cambiado el idioma, ese save a español. ¿Qué pasó? Bueno, ahorita lo revisamos. Sí, acá está en español. Ya, salvar o guardar. ¿Ya? Súper. Gracias, Bate. Cuando ya lo han cambiado el nombre, fíjense que aparece acá en la parte izquierda, ¿no? Y lo genial, que conforme nosotros vayamos trabajando, si hay algunos que para ustedes van a ser códigos prioritarios, le dan al corazoncito. El corazoncito nos permite que se puedan agregar, digamos, todos los circuitos que vamos a tener, se vaya a ir a una carpetita. Pero yo quiero que de ahí aparezcan los más importantes, que yo crea, ¿no? Entonces, a los que son más importantes para mí, le pongo al corazoncito y se vuelve importante. Y lo voy a poder visualizar en el apartado de proyectos. ¿Ok? Para que te aparezca deshabilitado, por ejemplo, ahorita yo lo he guardado, ¿no? Cada cambio que hagas recién te va a aparecer. Guardar y ahí recién le pones el nombre. Pero si ya está guardado, acá en la derecha, en ese recuadro, te aparece el nombre. ¿Ya? Si no te aparece, es porque posiblemente no te logueaste, ¿no? Ya, revisa estar logueado, que es lo que hicimos al inicio de Godwin, ¿no? Cómo loguearse a la cuenta. ¿Ok? Ahora, lo voy a modificar. Esto para conocimiento súper. Ya sabemos que el LED Built-in es para cualquier placa, sea placas Arduino, no de MCU, SP, cualquier placa. La que funciona, y esto se los voy a guardar igual, ¿no? Aunque igual lo tienen en el simulador, pero igual, por si acaso. Se las voy a guardar, esta representa a nuestra sesión. Y cuando lo tengamos en el Classroom, va a aparecer como... ¿Dónde está? Un momentito. Ahora sí, en esta versión está. En el Classroom va a aparecer así códigos de clase y solo va a aparecer así. Sesión 1, ejercicio 1, sesión 2, así. ¿Ok? Entonces cada sesión va a tener su código, ¿no? Sesión 1, E1. Listo. Por si acaso yo se los estoy guardando para que tengan el repositorio ahí. ¿Ya? Esto para la SP32, el GPO o el pin que lo conecta es el número 2. Ese es su LED integrado en la placa. Entonces, todito donde decía built-in lo cambia a 2. Lo inicio y tendría que dar de la misma forma. Ahí está, ¿no? No se preocupen por este mensaje, ahorita lo vamos a arreglar. Supongo que ya va a cambiar. Estaba justo ayer
ayer, así que lo noté, estaba haciendo un pequeño sistemita de alarma y resulta que me pedía que lo genere a esa salida del LED como si fuera una salida analógica. Y lo revisé un poco su documentación y decía que sí, que lo van a arreglar para la siguiente actualización, que no debería aparecer eso, ¿no? Y que era un problema que empezó recién hace una semana con esto, ¿no? Y dije, ah, qué raro. ¿No? Entonces, si les aparece eso, no se preocupen. Puede que sea algún temita con el simulador, no afecte en nada. Igual funciona. Igual me funcionaba, pero me daba ese problemita, ¿no? Ese mensajito ahí. Ya entonces, el LED integrado en la placa que controla a la SP, o diré el LED integrado que tenemos en la SP es el número 2. En otras SPs es el número 4, ¿ya? Pero quiero que tomemos en cuenta esto. Pin que configuro en el setup, pin que lo programo en el loop. El loop es un ciclo repetitivo que va a funcionar constantemente, todo el tiempo. ¿Cuándo va a dejar de dar? Cuando nosotros detengamos la simulación. Si lo ponemos de manera física, cuando desconectemos la placa. ¿Ok? En eso varía. Pin que conecto, pin que programo. Pin que programo o pin que configuro en el setup, le doy sus instrucciones en el loop. Eso es una salida digital, aquella que nosotros podemos controlar. ¿Va? ¿Preguntas, consultas, dudas de momento? Creo que está claro, ¿no? Solo hemos cambiado en vez de LED built-in al número 2. Y si aquí quieres guardarlo, como ya está el nombre, solo le das a guardar y automáticamente se guarda. ¿Ya? Nos compliquemos un poquito más, ¿no? Ya. A ver, voy a volver aquí a Wordly. Una vez que estoy en Wordly, no lo voy a hacer desde cero. Me vengo acá a la parte donde está nuestra cuenta, seleccionamos mis proyectos y en la parte de mis proyectos, aquí iba a aparecer, ¿no? En esta parte ya nos aparece el circuito. Se está cargando todavía la imagen, pero ahí está. Por defecto a mí me aparece ahí en la miniatura en blanco porque ese es el valor por defecto de la página, ¿no? Como yo lo he cambiado en mi navegador a oscuro, entonces por eso es que me hace el cambio, ¿no? Y lo que les decía, ¿qué pasa si digamos, yo tengo todos estos proyectos, ¿no? Yo tengo todos estos de acá, pero no quiero tener que buscar entre toditos ellos, yo quiero un proyecto en específico, ¿ok? Para hacer la prueba, digamos, a ver, yo quiero este proyectito, ya. Entonces a este proyectito le voy a dar su corazoncito, ¿ya? Vuelvo a mis proyectos. El corazoncito te sirve para que de todos los proyectos a los que le has puesto corazoncito, los puedas ubicar más rápido, ¿ves? Y acá está en el corazoncito, aquí aparece solo ese proyecto. Entonces, si hay algunos proyectos o algunos circuitos que tú creas que son muy importantes y no tener que buscarlos entre toditos o que desaparezcan por ahí entre todo lo que vayas realizando, le pones un corazoncito y al momento de ir a proyectos en Your Likes, ahí te va a aparecer. Es como filtrar circuitos, ¿no? Entre los circuitos que realizamos y los circuitos que creemos que son más importantes. Básicamente es eso. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, en lo que estamos, no tiene mucho sentido porque es nuestro primer proyecto, ¿no? Va a aparecer en los dos lugares. Pero cuando tengamos hartos, ahí recién. ¿Ok? Entonces, conforme vayan avanzando, algunos pueden volverlos de tipo, de dan un your like, ¿no? ¿Ya? Voy a ingresar al mismo circuito que teníamos. A ver, ahora que he vuelto a ingresar, le he dado clic ahí en la miniatura. Ah, me sigue dando ese error. Bueno, qué raro. Ya. Ok, acá. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ahora con un LED. Encender el LED rojo 1 segundo y apagarlo 2 segundos. ¿Qué necesito? Como no quiero hacerlo desde cero, le vamos a dar clic a este triangulito que está acá, a ese cuadrito. Una vez que le damos clic ahí, seleccionamos guardar una copia. Al hacer clic nos va a preguntar cómo se va a llamar esta copia. Entonces, sesión 1, ejercicio 2, encender, apagar
LED. Y guarda. Pueden ponerle el nombre que deseen, no hay problema. Necesito ustedes deciden el nombre. La idea es que recuerden con qué nombre lo están guardando o qué es lo que va a hacer, ¿no? Necesito ahora sí más componentes acá, ¿no? Lo he guardado. No quería guardarlo con ese nombre, le doy al lapicito y se cambia el nombre que quieras. Voy al botón de más. Este botón de más nos va a mostrar nuestra caja de herramientas, donde todos los componentes que actualmente fueron creados en Wodwi y puedes programarlos van a estar ahí. ¿Ok? Entonces voy ahí al más y ahí tengo, ¿no? LED, pulsador. Al haberlo cambiado al español ya nos aparece todo en español, ¿no? Tengo LED, pulsadores, resistencias, LED RGB, diferentes displays. OLED, que usualmente es la 1306, LCD de 16x2 con ICD 2C, de 20x4 con ICD 2C, pantallas LCD de tipo TFT, pantallas touch, matriz, neopíxel, medidor del neopíxel, display de 7 segmentos, display de 7 segmentos de 4 dígitos, módulo de 7 segmentos, barra de LED, ya así. Ah, esto es nuevo. No vi esto. Interruptores de entrada, ¿no? Joystick analógico, 78HC595, registro de desplazamiento, entrada 78165, deep switch de 8 canales. Estos dos igual son nuevos. Celdas de carga, receptor y mando por infrarrojo, encoder rotatorio, teclado 4x4, potenciómetro lineal y rotativo, multiplexador de 16 canales analógico, sensores, entre los sensores hay estos, ultrasónico, DHT22, DS18020, que es un sensor de temperatura líquida, sensor de movimiento, sensor de temperatura analógica, sensor de luz, MPU, módulo reloj, RTC, DS1307. No solo que no es muy bueno, mejor es mucho más preciso es el 3231, pero sirve, ¿no? Nos da nos da buenos componentes. Dispositivos de salida, zumbador, servomotor, motor bipolar, driver para motores, motor coaxial o biaxial. Aquí hay un pequeño detalle, no hay motores DCs ni motores reductores. De momento, pero yo estimo que va a cambiar. En un inicio no había bastantes cosas que, hablando de después de 2 años, sí ha crecido bastante. Módulo relé DPDT, breadboard, que sería protoboards o placas de prueba, pequeña, mediana y grande, ¿no? Analizador lógico de 8 canales, módulo SDO para una tarjeta SD, logo de Wodwi y circuitos, ¿no? BCC, negativo, con puertas lógicas, flip-flops, multiplexador. Ahí tenemos, ¿no? Yo creo que con el tiempo van a agregar más cosillas. Entonces de acá sacamos un LED. Le doy solo, para sacarlo al LED, no le dan clic y lo sacan, no, solo le dan clic y aparece. Y una resistencia, clic y aparece. Listo. Súper, genial. Qué súper. Apareció otra actualización muy buena acá en Godwin. Qué bueno. Supongo que por eso está generando esas fallas en el otro, pero te facilita aquí. ¿A qué me refiero? Hace tiempo, lo que sucedía con Godwin, si digamos yo quería cambiar el valor de esta resistencia, tenía que ir a su diagram JSON, que es su archivo de atributos, por así decir. Y aquí es donde yo cambiaba el valor. Y recién se cambia. Si no, no funciona. Lo que han arreglado es que ahora, al ingresar a la resistencia, aquí arribita aparecen sus datos. Y yo ya no tengo que ir al diagram JSON. Por eso les decía, súper. Nos facilita el trabajo. ¿Ok? Genial. Qué bueno. Vamos a poder aplicar en el curso, ¿no? Vamos a conectarlo al LED. El LED como tal tiene dos patitas. Este LED es un dispositivo que tiene polaridad.
¿Qué significa que tiene polaridad? Que tiene un positivo y un negativo. La patita positiva del LED termina siendo la patita dobladita, esta que está por acá. Y la patita rectita es la negativa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir LED 1A y LED 1C? A este A se refiere a ánodo y C cátodo. El cátodo es el negativo. Al LED, cuando le doy clic, puedo cambiarlo de color. Acá está, ¿no? 0, 1 y aquí tengo diferentes. Pero ¿qué es lo que nos dice? En cada colorcito hay un numerito. Entonces, desde mi teclado, los números que están encima de la fila de la Q me permiten cambiar a cualquier color. Entonces, tengo ahí redireccionados para todos los números desde el 0 hasta el número 9, ¿no? Entonces, ahí puedo cambiarlo de manera más rápida sin ir a esos cuadraditos. Entonces, yo lo quiero, digamos, en color rojo, 0, ¿no? ¿A qué me refiero? Con este tecladito, ¿no? Estos de acá. Si tienen su teclado acá a la derecha, no funciona, solo funciona con los que están aquí arriba. ¿Ok? Entonces, lo quiero en este color. Ahí lo voy cambiando, ¿eh? Ahorita yo he sacado un teclado virtual, solo para mostrarles cómo lo tendrían que hacer de manera física. ¿Ok? Ustedes solo lo hacen ahí de manera física con su teclado y ahí va cambiando. ¿No? Entonces, conforme vayamos avanzando, vamos a ir conociendo algunos códigos que nos van a simplificar el trabajo. Como por ejemplo, ahorita el LED, la patita positiva, está hacia la derecha. Si quiero moverlo, me dice que presiono a este flip, como el del librito, ¿no? Al darle clic, la patita ahora está a la izquierda. Dale clic, vuelve a la derecha. Clic, izquierda. Pero me dice flip y entre paréntesis P. ¿Qué significa? Que con la P igual lo puedo girar, ¿no? Entonces ya hemos aprendido dos comandos. Bueno, tres comandos en Word. R para girar, P para dar la vuelta al elemento, ¿no? Y los numeritos para cambiar el color del LED. ¿Ya? Voy a hacer que el negativo esté apuntando hacia este lado. ¿Listo? Entre sus restrictivas decía que no puedo utilizar los pines de acá arriba, ¿no? 34, 35, 36 y 39 son pines de exclusivos para entradas digitales, ¿no? Entonces lo voy a conectar a otro pin. Acá lo voy a dar la vueltita. ¿Cómo lo doy la vuelta a la resistencia? Con la R, ¿no? Listo. ¿Se arregló esto igual? No, no se arregló. Ya. De aquí, de la línea de negativos o de este extremo, es indiferente si la resistencia está de un lado o del otro. No afecta, no tiene polaridad, pero sí tiene que tener un valor. Un valor acorde para una resistencia de LED 150, 220 o 330 ohmios. Y de acá le doy clic, va a aparecer un cablecito y lo llevo acá al negativo. Para que no aparezca así directo, miren, así o así, lo que vamos a hacer es primero clic en el cable, clic en este espacio vacío, clic aquí en este otro espacio vacío y hacia el GND, para que tenga un orden mucho más claro, ¿no? Hago clic en el cablecito y lo mismo, tengo números que me van a permitir cambiar a cualquier color. Si quiero utilizar estos otros, sí o sí tengo que acercarme ahí, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer así en color blanco, porque como mi fondo es oscuro, para que no se pierda, ¿ya? Y de acá, clic y clic. De este otro extremo, lo vamos a conectar lo mismo, ¿no? Para que no esté directo, así como esto, lo que voy a hacer es girarlo, ¿no? ¿Cómo lo puedo borrar? Le das doble clic al cable y se borra. O si le das directamente un clic y suprimir, se borra igual. ¿Ok? Entonces acá clic o doble clic, ahí está. Chan, chan, chan. Y lo voy a conectar al número 2. Cualquier pin. Listo. Ya está. Color del cable, el color que quiera, ¿no? Entonces yo quiero que sea rojo, listo. Ya está.
vamos a ir a programar, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido? La P para dar la vuelta, R para rotar. Ya la próxima clase vamos a aprender, o bueno, lo vamos a integrar dentro de un protoboard. Los que no conozcan qué es el proto, no se preocupen, se los voy a dejar en el Classroom un videito de algunas, no va a ser muy largo, de unos 5 minutos y eso, 3 minutos de las características básicas de un protoboard que hay que entender nada más. Y con eso lo vamos a montar en el proto. ¿Listo? Voy a tratar de darles igual siempre material de apoyo para que ustedes puedan seguir, ¿no? Sobre la base de eso. ¿Ya? Ahí está. ¿Dónde está conectado este? En el número 12, ¿no? Entonces, en el setup tengo que indicar el 12. Y el enunciado me decía que se encienda un segundo y se apague 2. Digital write ya no es el 2, ¿no? Es el 12. Se enciende, el 12 se apaga. Se enciende un segundo, súper. Se apaga 2. Si quiero que se apague 2, ¿qué valor sería? ¿Está bien? ¿1000? 2000, correcto. Listo. Recuerden, los delays están en milisegundos. Entonces, un segundo tiene 1000 milisegundos. De ahí viene el sufijo mili. ¿Ya? 2000 milisegundos. Lo voy a guardar. Si lo quieren guardar acá en Arduino, hay dos opciones. Archivo, guardar como. ¿Pero qué nos dice? Para guardar como, tienes el comando control mayús S, que eso en nuestro idioma significa control shift S. Y ahí ya le puedes cambiar el nombre. Si solo le daba a guardar, se iba a guardar sobre el anterior archivo. Eso sin importar versión 1 o versión 2. Lo inicio y ahí lo vamos viendo, ¿no? Si les aparece esa pantallita, lo bajan, no le presten atención. Como les decía, puede que sea un error. Estimo que esta semana ya lo van a arreglar, ¿ok? Pero igual no afecte en nada, sigue el funcionamiento normal, ¿no? Solo a nivel visual, pero después lo demás sigue dando, ¿no? Entonces tiene que encenderse ese LED, ¿no? Entonces, ¿qué es una salida digital? Es aquella que nosotros la podemos controlar, ¿no? ¿Ya? Preguntas, consultas, dudas. ¿Qué tal? Ah, muy buena pregunta, Walt. Ahorita me lo muestras ya. ¿Cuánta es la corriente máxima que puede salir a través del pin? Excelente pregunta. En el caso de placas Arduino es de 40 miliamperios. En el caso de la SP32 es de 20 miliamperios. Pero si se requiere más, puede subir hasta 35 miliamperios. ¿Ya? ¿Qué es lo genial? Ahora, lo genial que, bueno, puede subir hasta, son 5 miliamperios menos que un Arduino a pesar de trabajar a 3.3 voltios. ¿Qué es lo malo? Que tal vez no puedo trabajar con motores. Pero les dije que vamos a hacer un autito inalámbrico en la última clase, ¿no ve? ¿Cómo lo vamos a hacer? Se va a agregar un integrado, el cual va a ser exclusivo para los motorcitos, donde la placa solo se va a encargar de mandar el estado, es decir, la señal, si va a estar en señal alta o baja, y el controlador de motores le va a lograr hacer que el motorcito pueda tener la capacidad de corriente necesaria, ¿no? ¿Ok? Pero para los componentes que vamos a utilizar, más que suficiente. Ya para actuadores, sí, dependiendo del tipo de actuador, requiere mayor corriente. ¿Ok? Vale. ¿Quieres compartirlo, Diana, tu pantalla? ¿Así lo vemos? ¿Sí?
Dale, pues dame un momentito. ¿Listo? Compartilo, por favor. Ah, perdón. Ahora sí ya está habilitado. Ya puedes compartir. Ya. Muy bien. En lo que va compartiendo entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos hablado, bueno, desde un inicio sobre el contenido analítico que se va a llevar. Hemos hablado, o bueno, hemos aprendido a generar a instalar el plugin como tal dentro del IDE. Si no tienen aún el IDE instalado, igual no se preocupen, el video se está grabando. Bueno, la clase se está grabando y se va a subir dentro de un par de horas, igual al Classroom. Les voy a avisar a través del grupo en Telegram. Aparte de eso, el, aparte de generar los plugins, hemos visto las diferentes placas de SP que existen. Si bien no hemos tocado a todas, porque han visto que hay bastantes, las más relevantes o las más conocidas como tal, ¿no? Eso hemos visto, después hemos pasado ya hacia el manejo de la salida digital y propiamente hacia el uso, ¿no? A ver, veamos aquí qué pasó. Ya, chan, 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 ya, ok. El detalle es el siguiente, Diana. Te voy a volver a compartir mi pantallita, ¿ya? El problema está en tu circuito. La programación está bien, ¿ya? Eso quería ver si era a nivel de circuito o a nivel de código. Aquí está el problema. Chan, 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 acá. Este. Algo que diferencia a Wodwi de otros simuladores es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo conectarlo acá directamente y ya va a estar. No, sí o sí tengo que conectarlo con un cablecito porque si no, no se conecta. Entonces, en tu caso, esto está aquí, ahí sí está, ¿no? Pero no están conectados, por más que parezcan que sí, no lo están. Entonces, para poder conectarlos, lo hace sí o sí con un cable. Por eso es que les decía que ya la próxima clase vamos a utilizar un proto, porque el protoboard ya nos permite evitar tener que agregar una conexión extra más. ¿Ok? Es más que todo por ello. Después, por lo general, casi lo mismo. ¿Y qué hemos aprendido? Las restrictivas de las salidas digitales, ¿no? Restrictiva GPO3, GPO1 y del 33 al 39, ¿no? 33, 34, no, ¿cómo es? 34, 35, 36 y 39. 33 no afecta. ¿Ok? Eso modifícalo entonces. Después todo lo demás estaba súper. El circuito estaba bien. O diré, el código estaba bien. ¿Ya? Lo que voy a hacer para que ustedes también puedan practicar, les voy a dejar un ejercicio. Si gustan, lo pueden realizar. Si no lo logran, no se preocupen. Pero si lo logran realizar, para que podamos interactuar un poquito más a través del grupo que tenemos en Telegram, súper, genial. Para que podamos interactuar un poquito más, si les logra funcionar el ejercicio, les sacan un videíto. No es necesario que hagan una producción de todo eso, ¿no? Solo con su camarita enfocan el simulador y el funcionamiento lo suben al grupo. Y ya, ¿ok? Para que lo podamos visualizar. ¿Listo? Entonces, algunas clases sí les voy a dejar un ejercicio para que ustedes puedan practicar sobre lo que vamos avanzando y en otras, entonces directamente en clase. Como les digo, no es obligatorio, pero yo les aconsejo que lo realicen porque mientras más practiquemos, vamos a poder comprender mucho mejor este tema del lenguaje de programación y cómo se va integrando todo. ¿Ya? Y sobre ello, este ejercicio quiero que ustedes intenten hacer. ¿Ya? No es muy complicado. Tienen que hacer que el primer LED, pueden escoger los pines que quieran, ¿no? Solo tomen en cuenta las restrictivas. El LED rojo ya lo tenemos conectado, entonces conectarían un LED amarillo, ¿no? Y la idea es la siguiente. El LED rojo se enciende medio segundo y se apaga cuarto de segundo. El LED amarillo se enciende un segundo y se apaga 0.65 segundos. Eso tendríamos que trabajarlo a razón de milisegundos, ¿no? Un segundo es 1000, medio segundo 500, cuarto segundo 250. 0.65, 650 milisegundos. Nada más. ¿Ok? Traten de realizarlo. Es lo único. ¿Ok? Si no lo logran, no se preocupen, igual lo vamos a hacer en clase. Pero recuerden, ¿no? Miren, incluso acá lo tengo igual con un cablecito, ¿no?
Supongo que a futuro, igual como sigue avanzando Godwin, lo van a arreglar. Esto de las resistencias es muy bueno porque nos evita tener que ingresar a esta parte. Y pasaba momentos que ingresabas y a veces cambiabas otra cosa y no te daba. Entonces, para ese lado, genial que hayan agregado eso en la resistencia, ¿no? Pero ahora tiene este problemita, ¿no? Que supongo que ya lo van a arreglar igual. Hasta aquí solo le dan al botón de guardar para que se guarde el código. Yo se los voy a subir igual el código al Classroom, pero igual es bueno tenerlo fuera de su Wodwi en un repositorio, ¿no? Ahí va a estar. Es lo único. Traten de hacer entonces este ejercicio. Les voy a pasar igual al grupo el circuito. Ya, o si no, en lo que se los comparto al grupo, se los comparto acá el chat. Ahí está. ¿Ok? Con eso estaríamos entonces cerrando el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda de todo el avance de la clase? ¿Sí? Bueno, dicen todo claro. ¿Qué tal? ¿Alguien más? ¿Sin dudas? Muy bien, claro que sí. ¿Nos puedes pasar el link de instalación del Arduino? Sí, te lo voy a subir al Classroom. Supongo que me indicas para instalar el IDE de Arduino tal cual, ¿no? Correcto, te lo voy a compartir, porfa, ya, para que puedas seguir el paso a paso y puedas llegar al mismo resultado. Mm, Ya, este videito yo les comparto en un par de horitas, por favor. Va a tardar más o menos una hora en renderizarse por la duración de la clase. Tarda media, bueno, no tarda tanto, tarda 15 minutos, 10 minutos, a veces hasta 5 minutos en subirse hacia el repositorio, pero una vez que se sube al repositorio tiene que renderizarse. Entonces, esa renderización tarda otra media hora. Entonces, en general, es como unas 2 horas más o menos, ¿ok? Entonces, dentro de 2 horas ya van a poder visualizarlo. Igual yo les voy a indicar al grupo, ya está actualizado el material, entonces pueden irlo a visualizar. Y la próxima sesión seguimos trabajando con un par de ejercicios más de salidas y nos vamos hacia el mundo de las entradas digitales, cómo funcionan, en qué consiste. La próxima clase, es decir, la del día de la sesión 3, igual vamos a estar con entradas, pero ya vamos a conocer los tipos de funciones. Función input, input pull up, pull down, pull up, resistencias externas, resistencias internas para el manejo de pulsadores o cualquier otro dispositivo. ¿Listo? Dicho de esa forma, muchas gracias entonces a todos y nos vemos el día miércoles para nuestra próxima sesión. Que les vaya muy bien.